Estamos en el primer domingo de Cuaresma y el Señor, a través de la palabra, nos invita a actuar con razonabilidad y con lucidez, sabiendo que nuestro itinerario cristiano no va a ser un camino de rosas, sino un camino de rosas con espinas, y con espinas muy duras. La prueba continua de la calidad de nuestra vida cristiana va a ser el combate cada día. Hace unos años, en un monasterio que se encuentra al sur de París, Saint-Benoît-sur-Loire, contemplando el porche de esa Biblia que está impresa en las piedras, aparecía allí el juicio final, y había un justo que miraba hacia Dios Padre Salvador, pero tenía el brazo cogido por el demonio. Esa es la dinámica. Queremos vivir nuestra vida cristiana en santidad, pero hay alguien que nos sale muchas veces al encuentro, cada día, el adversario, el acusador, para hacer posible, para que fracase nuestra vida cristiana. Primer domingo de Cuaresma, ciclo C, 9 de marzo de 2025. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: el sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias de todos los frutos y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tomarás la palabra y dirás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí como emigrante, con pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y prodigios, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Los pondrás ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. No se acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en las piedras. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué dice la Escritura? La palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que anunciamos, porque si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura: nadie que crea en Él quedará confundido. En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito,
no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. La primera lectura es del libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio inicia una parte importante de relectura de toda la historia del pueblo de Israel desde una perspectiva cultural, litúrgica, y de una perspectiva de la recuperación de la importancia y primacía de Yahvé para el pueblo. Este texto podemos considerarlo como un credo que comienza, que Moisés habla al pueblo diciendo que el sacerdote tomará de la cesta con las primicias de todos los frutos y la pondrá en el altar del Señor tu Dios. Y termina: lo pondrás ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Lo importante es el agradecimiento. Y en medio de este principio y final de este texto aparece lo que podríamos llamar ese credo, que es un recuerdo perpetuo de la historia de Israel, sintetizada de manera magistral por el autor de este libro. Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto. Los egipcios nos maltrataron, nos reprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor y el Señor Dios escuchó nuestros gritos. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con signos prodigios. Una síntesis estupenda para que no se le olvide al pueblo de Israel las hazañas de Dios cuando está en favor de su pueblo. Para nosotros hoy es recordar también nuestra historia de salvación, nuestro pequeño credo. Dice aquí: mi padre fue un arameo errante. ¿Quién fuiste tú? ¿Qué fuimos nosotros? Cada uno de nosotros. ¿De dónde nos ha sacado el Señor en nuestra vida y en nuestra historia tantas veces? Abramos nuestro corazón a esa relectura de nuestra vida en esta clave. El segundo texto es de San Pablo a los Romanos. Y la pregunta inicial que se hace San Pablo es: ¿qué dice la Escritura? Y la Escritura dice que la palabra está en los labios y en el corazón. Y si con esos labios anunciamos, decimos, proclamamos que Jesús es Señor y creemos de corazón que Dios resucitó de los muertos, lo resucitó de entre los muertos, estaremos salvados. Nadie que crea en Él quedará confundido. En el nombre del Señor seremos salvos. Nuestra salvación se juega justamente en estas afirmaciones, en reconocer que Jesús es realmente el que ha resucitado de entre los muertos para darnos vida y darnos la vida definitiva y única, la vida eterna. Finalmente, el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas se nos cuenta las tentaciones de Jesús. Esos, como anuncia, 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo, por el adversario, por el que ataca. Ataca a Jesús y nos ataca a nosotros. Es el paradigma de nuestra vida. Pues bien, en esas tentaciones vamos a ver tres fundamentalmente. Que se refiere. Sí, pues vamos a ver tranquilamente las tres tentaciones de ese adversario, el diabolos, el adversario. En todos aquellos días estuvo sin comer esos 40 días por el desierto. Y al final sintió hambre, faltaría menos. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan.
La respuesta de Jesús: no solo de pan vive el hombre. Pero ahí está la tentación. Si eres hijo de Dios, ese condicional es muy importante. Después le lleva a un lugar alto, mostrarle todos los reinos del mundo, te daré la gloria y todo esto. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le responde: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Y finalmente le lleva a Jerusalén, lo puso en el alero del templo y le dijo: de nuevo, si eres el Hijo de Dios, tírate aquí abajo, te sostendrán los ángeles en su mano, para que no tropiece contra ninguna piedra. Y termina: no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Esta es la conclusión más importante. El demonio, lamentablemente, no desaparece de nuestra vida. Está siempre presente en nuestra historia. Tenemos que contarlo como un elemento, casi diríamos estructural. La dinámica de nuestra vida es caminar hacia la santidad, pero como os decía anteriormente, sabiendo que el demonio nos acecha, que nos plantea planes buenísimos, darnos de comer después de 40 días, darnos el poder y la gloria, darnos la posibilidad de ser como un Dios que no perece aunque se caiga del alero del templo. Qué fuerte, qué tremendo. Y esa es la paradoja cristiana que tenemos que aceptar, con la mirada puesta en el Señor y pidiéndole ayuda, sabiendo que, acabada la tentación, el demonio se marcha hasta otra ocasión. De ahí que hemos de fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza en este tiempo, pidiéndole a Dios ayuda. Al demonio no lo podemos combatir solos. Al demonio lo combatimos cuando dejamos espacio en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestra historia, para que Dios nos dé esa fuerza. Que de verdad esta Cuaresma nos vaya ayudando a caminar más hacia Dios, a caminar hacia esa resurrección que nos llevará a la salvación, como nos decía San Pablo. La Cuaresma representa los 40 años del pueblo en el desierto antes de entrar en la tierra prometida, o bien los 40 días en que Jesús se presenta en el desierto preparándose para su gran misión. En la lectura del Deuteronomio se da una confesión de fe de lo que el pueblo creía, que ellos son descendientes de un arameo errante, un hombre oriental, nuestro padre Abraham, que lo dejó todo por el Dios que se acercó a los hombres para reconducir la historia de la humanidad. Lo que Dios hizo con Israel es solamente una pequeña manifestación de lo que ha proyectado sobre todos los hombres, con nosotros. Es lo que piensa hacer con nosotros. Lo ha hecho con Jesucristo, su Hijo, a quien ha liberado de la muerte. Todos, judíos y paganos, hemos sido llamados a la vida verdadera. Ese es el sentido de la Pascua cristiana, que marca todo el horizonte de este tiempo cuaresmal. Jesús afronta 3 tentaciones. No es determinante que sean 3 las pruebas, pero son el simbolismo de toda lucha entre el bien y el mal, entre la elección de uno mismo y la opción por Dios. Todas las tentaciones tienen como objetivo, en definitiva, romper la comunión con Dios. Este encuentro es solamente la anticipación de otro que será definitivo, la pasión y la cruz, que es la consecuencia de su vida. En Lucas todo termina en Jerusalén, porque para este evangelista Jerusalén es el final y el comienzo de la vida de Jesús y de la comunidad cristiana primitiva. Es donde han de tener lugar las experiencias del resucitado a los discípulos. Y por lo mismo, este triunfo de Jesús en lo más alto del templo es todo un apunte de la victoria sobre la muerte que ha de anunciarse desde Jerusalén hasta los confines de la tierra.